Hay que mencionar la importancia que tiene el Centro de Derechos Humanos Tlachiñolan en la construcción de la cultura de los derechos humanos en este país. Es fundamental. Y hay que decir también que el trabajo de esta organización y otras organizaciones ha generado no solamente esa cultura de los derechos humanos, sino ha generado algo que es muy importante. En muchos ámbitos y en muchas realidades, la necesidad de extender esta cultura. Tlachinolan es un gran ejemplo. Son 30 años de lucha, 30 años de resistencia, 30 años también de amoroso acompañamiento a las personas que han sufrido graves violaciones de derechos humanos allá en la montaña. Abel, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte desde acá de Tlapa Guerrero, Víctor. Muy amable por darnos este espacio y sobre todo poder abundar en el trabajo que hemos realizado de 3 décadas aquí en la montaña de Guerrero, teniendo como sede Tlapa y Ayutla de los Libres. Muy importante trabajo, Abel. Y bueno, voy a empezar quizá por la parte oscura de esta terrible realidad, Abel. Y a mí me parece que hay un fenómeno del que tenemos que hablar en principio, ¿no? Y es lamentablemente la captura por parte del crimen organizado de las instituciones. Y obviamente esto tiene que ver con la cauda terrible de violaciones a los derechos humanos, con los homicidios, tiene que ver con las desapariciones forzadas, tiene que ver con el desplazamiento forzado y tiene que ver con la precariedad de la vida en que viven muchas personas allá en la región de la montaña. ¿Qué tan grave, Abel, es esta captura por parte del crimen organizado de las instituciones, no solo en la región de la montaña, sino en Guerrero? Es el tema más doloroso y más complejo que enfrentamos acá en Guerrero y en varias partes del país. En Guerrero, porque pues tú sabes, lamentablemente, aparte de los crímenes atroces que se han cometido desde hace 5 décadas, estamos hablando precisamente en estos días de los 50 años del asesinato de Lucio Cabañas, de la desaparición de Rosendo Radilla en la región de Atoyac, cómo ese marco de impunidad de hace 5 décadas sigue intocado hasta la fecha en 2024, pasando por un sinnúmero de hechos atroces, la matanza de Aguas Blancas, la masacre del Charco, la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, y tenemos que remarcar que hay un actor intocable que es el ejército. En todos ellos, bien o mal, aparece el ejército, ¿no? Y ese es el problema que tenemos. Pero lo más grave actualmente es que aparte de los agentes del Estado, está el crimen organizado que se ha incrustado en las estructuras gubernamentales. Ahora hablamos de capturas, precisamente como lo has comentado, tanto de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General del Estado, de los municipios, Acapulco, Iguala, Tasco, y podemos poner ejemplos. Por ejemplo, en Tasco, pues el presidente municipal que salió, pues fueron detenidos dos de sus hijos y él parece que tiene orden de aprehensión por ser parte de un grupo de la delincuencia organizada que tenía que ver con secuestros y desaparición de personas. En plena administración había personas desaparecidas y que pertenecían al mismo ayuntamiento. O sea, estamos viendo cómo se gesta esta captura al interior de los municipios. Y Chilpancingo Guerrero es otro caso, cuando a la presidenta pues presentaron un video hablando con un jefe de un grupo de la delincuencia, de los Ardillos, llegando a acuerdos para la supuesta gobernabilidad en el estado,
Y ahora el asesinato del nuevo presidente Alejandro Arcos, ¿no? Que es degollado, ¿no? Y se habla precisamente de que un ex militar que estaba encargado de la Secretaría de Seguridad Pública en el municipio, pues tiene que ver con la autoría de este asesinato. O sea, elementos del ejército que estuvieron, que forman parte del crimen organizado y que no sé, pues realmente arranca este cáncer que nos ha dañado tanto, ¿no? Hablamos de esos municipios, pero podemos seguir hablando acá mismo en Tlapa, nosotros con el asesinato que hubo del compañero del defensor Arnulfo Cerón Soriano, bueno, pues exigimos que se investigara y obviamente pues se dio con que había una estructura delincuencial vinculada con autoridades municipales y hay algunos detenidos ahora como autores materiales. Está en proceso otros casos y también se señaló a un representante de la presidencia que se hacía llamar como coordinador general del ayuntamiento vinculado con la desaparición y posterior asesinato del defensor Arnulfo Cerón en Tlapa. Entonces, es una situación que se ha descompuesto. Nosotros nunca hubiésemos imaginado hace 3 décadas o 30 años que íbamos a estar en una situación más grave en cuanto a los derechos humanos se refiere. Es decir, no ha habido justicia para las víctimas de hace 50 años, no se han incrementado los casos de desaparición forzada, ¿no? El fenómeno de los desplazamientos forzados se ha complicado precisamente por la expansión del crimen organizado en las diferentes regiones de nuestro estado. Abel, hay en este gobierno la intención, por un lado, de, como se ha dicho en otros momentos, mantener esta idea de abatir las causas de esta violencia, de esta captura por parte del crimen organizado de las instituciones. Y hay, por otro lado, de manera determinante, me parece, el hecho de realizar labores de inteligencia. Se ha promovido mucho esta idea y uno se pregunta si estas labores de inteligencia, en el caso del estado de Guerrero, serán capaces de desmontar esta complicidad que ha existido por décadas entre el poder criminal, el viejo caciquismo expresado de diferentes formas y obviamente el poder político corrupto, porque ahí está la clave. Si se quiere construir la paz en Guerrero, hay que terminar con esta serie de complicidades que establece cercos de protección y que ha vulnerado la vida de pues miles, de decenas de miles de personas en la región de la montaña y en otras regiones del estado de Guerrero. ¿Tú crees que será posible el que se llegue a desmontar esta serie de complicidades, Abel? Pues como defensores siempre tenemos la esperanza de que funcione nuestro sistema democrático, pero para que funcione tenemos que abatir de raíz la impunidad. El grave problema que persiste en nuestro estado y nuestro país es la impunidad. Y estos pactos del silencio que se han dado entre agentes del Estado y obviamente grupos paralegales, crimen organizado, ¿no? Y pues autoridades políticas. Vemos, como te decía al principio, que se tiene que investigar los crímenes del pasado y porque persisten, nosotros en nuestro informe sobre fue el Estado relacionado con los graves violaciones a derechos humanos en la década de los 65, 70, 80 y 90, ¿no? Vemos que existen agentes que son intocados, que en este caso
es el ejército. Las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron hace 5 décadas se siguen cometiendo en la actualidad, ¿no? O sea, hay un patrón de impunidad que no ha sido desarraigado dentro de nuestro aparato de justicia y de nuestro aparato de seguridad. Al contrario, ahora tienen más poder los militares y por lo tanto esto significa que tienen mayor inmunidad. Entonces, esto es grave. Se tiene que atender esto, ¿no? O sea, hay realmente actores, agentes del Estado se ha probado que son perpetradores, son violadores a derechos humanos y que no se les ha investigado. Entonces, si no se desmantela esta estructura delincuencial eh, al interior del aparato de seguridad, de justicia, es muy difícil querer recomponer una situación donde las víctimas no están encontrando un respaldo de parte de las autoridades. Más bien las víctimas han quedado relegadas, ¿no? No hay justicia, no hay verdad, no hay reparación, ¿no? No hay sobre todo pues esa reivindicación de las luchas que han dado las familias, los pueblos, los activistas, los luchadores, los maestros que se tuvieron que ir a la lucha armada ante el cierre de las instituciones y que tomaron esa decisión ante la falta de opciones políticas. Entonces, vemos un escenario muy difícil porque se han cerrado filas en favor de quienes han violado los derechos humanos, en este caso el ejército, y se ha dejado de lado las demandas centrales del movimiento de víctimas desde de los delitos del pasado o crímenes del pasado hasta en la actualidad. Nos remitimos al caso de Rosendo Radilla, hasta la fecha no se sabe dónde está Rosendo, sabiendo que hay una sentencia de la Corte Interamericana donde pues el ejército está siendo señalado como el autor de la desaparición de Rosendo. Y actualmente, en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Se está señalando también de que el ejército tuvo conocimiento del paradero de los jóvenes, porque hay datos concretos que, como pues lo que ha señalado, de que la Normal ha estado siempre bajo espionaje del ejército, hubo hasta soldados registrados como estudiantes al interior de la Normal y luego también monitorearon desde que salieron de Chilpancingo la salida de los estudiantes, manejaron el C4 y además pues se habla de que llevaron a estudiantes al batallón en Iguala. Entonces hay varios elementos que hablan precisamente de la responsabilidad del ejército, los 800 folios que están demandando las madres y padres para que puedan ser revisados, ¿no? Porque se puede tener idea de cuál fue el paradero de los estudiantes. Bueno, entonces vemos un escenario que es contrario a la verdad, a la búsqueda, al reconocimiento de las demandas legítimas del movimiento de víctimas en México y en Guerrero. A ver, hay un informe que es un informe para mí entrañable, ¿no? La memoria imbatible, corazón de acero, 30 años de trabajo del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Y digo que es entrañable este informe porque representa ni más ni menos esa labor que han realizado ustedes a lo largo de 30 largos años. Una labor de resistencia, una labor de acompañamiento y una labor sobre todo de cultivar la esperanza, Abel. Yo quisiera que habláramos un poco de este elemento, ¿no? Ese elemento tan importante que significa
la resistencia cultural, la resistencia política de los pueblos originarios de la región de la montaña de Guerrero y obviamente también de esa labor por parte de ustedes que yo me atrevo a considerar ha sido una labor heroica, mi querido Abel. Hablemos de esa resistencia cultural política de los pueblos y de la labor de ustedes, Abel. Claro, esa es la parte luminosa de este trabajo, Víctor, en el sentido de que si hemos sido capaces de poder continuar en esta labor que es muy difícil, muy poco comprensible para quienes están en en el poder, pues ha sido por quienes nos han nutrido de su vivencia personal, de su lucha, de su sufrimiento, de su dolor, de su esperanza. Desde que iniciamos este trabajo, empezamos a documentar casos graves de violaciones a derechos humanos. El primer caso que me viene a la mente es el del maestro Magencio Abad Seferino, un maestro que fue sacado de su domicilio, ¿no? Obviamente entraron de manera arbitraria personajes encubiertos que eran del ejército, se lo llevaron junto con su hijo en la madrugada, se lo llevaron a una instalación militar, después lo trasladaron a Chilpancingo, lo torturaron. El relator de la ONU en aquellos años cuando vino a Chilpancingo y escuchó el testimonio de Magencio dijo, esto ya es una tortura con métodos científicos. Es decir, cómo se había ya avanzado en este tipo de prácticas nefastas, de cómo, por ejemplo, desnudaban a Magencio, lo amarraban a una tabla, le empezaban a dar toques eléctricos, lo bañaban en agua y bueno, le hacían las preguntas. Después le enterraban agujas en los dedos de los pies, ¿no? Para decir si estaba involucrado en la guerrilla y quiénes llevaban las armas y quiénes estaban involucrados en el movimiento. Bueno, ese fue el primer caso. Quiero decirte que Magencio, pues, tuvo que enfrentar esta tortura por 3 días, ¿no? Lo que más le dolía es que le decían que a su hijo le estaban haciendo lo mismo. Y entonces al final él mismo dijo, tuve que aceptar que yo era parte de la guerrilla, con tal de que ya no me martirizaran y que a mi hijo ya no le hicieran nada, ¿no? Al final los liberaron, hubo presión pública que hicimos, la denuncia que presentamos, esto llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y bueno, fue esta capacidad de resistencia de las familias, de Magencio, de su hijo, pero pues que sí, que les genera daños muy graves, ¿no? El maestro tuvo que salir de la región, se tuvo que ir a otra región por las amenazas que siguió pues padeciendo. Y así, pero también decirte pues el caso de Inés Fernández, de Valentina Rosendo, dos mujeres que también fueron violadas por el ejército y que la Corte Interamericana tuvo conocimiento y que calificó como tortura sexual, ¿no? Hasta la fecha, Inés y Valentina pues se mantienen firmes en esta lucha, ¿no? Se ha logrado ya la sentencia, se ha logrado la detención y sentencia de los militares, tanto en el caso de Inés como Valentina. Creo que ese es un ejemplo de mucha persistencia, de mucho valor, a pesar de las amenazas, ¿no? Y bueno, pues los casos que hemos defendido a nivel colectivo, el caso de La Parota, que en contra de la construcción de una presa hidroeléctrica, que logramos ganar 6 juicios agrarios junto con todo un movimiento de campesinos que tomaban las instalaciones del Tribunal Agrario y salían a las calles en Acapulco y decían, pues la tierra no se vende, se ama y se defiende. Nos dieron una enseñanza pues realmente muy trascendente para futuros años. Igual el movimiento que hubo de parte de la
policía comunitaria, la emergencia de este movimiento que lleva 29 años como un proyecto exitoso, un sistema de justicia comunitario importantísimo para el país. Y bueno, fuimos parte de ese movimiento y nos sentimos honrados de continuar a su lado. Luego también emergió en los últimos 10 años otro movimiento, la Coordinadora Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio, que es precisamente una conformación de autoridades agrarias, de los presidentes de comisariados de bienes comunales y ejidales, para no permitir la entrada de las mineras en la montaña de Guerrero. Entonces es una lucha importante. Previamente ganamos 2 amparos en el caso de San Miguel del Progreso contra 2 empresas mineras extranjeras, ¿no? Y obviamente reivindicamos el derecho de los pueblos a su territorio, a ser consultados y demostramos que pues se puede pelear en los tribunales para hacer valer los derechos de la población. Hablamos de un sinnúmero de actores de la montaña, comunidades, familias, personas que han resistido, han luchado, han perseverado y ahí están pues los resultados. Yo creo que ahora hay todo un movimiento, muchos movimientos que reivindican los derechos de las mujeres. Ahora hay un gran movimiento a pesar de la violencia que persiste contra ellos. Entonces, es algo que nos marca en estas 3 décadas de trabajo en la montaña de Guerrero. Muchas gracias, Abel, por esta labor y también pues agradecerte lo que a mí me ha tocado de acompañarlos a ustedes en esta lucha a lo largo de 30 años, mi querido Abel. Te mando un abrazo. Él es una persona que es conocida en los medios, Vidulfo Rosales. Él es el coordinador del área jurídica de Tlachinolan y bueno, pues es una persona conocida porque ya desde hace algunos años ha dado la batalla junto con los padres de los 43 que nos faltan. Vidulfo ha mostrado una entereza profesional, una enorme ética y también pues un rigor en términos de lo que representa la labor de acompañamiento, de defensa, de exigencia de derechos a el Estado mexicano. Vidulfo es uno de los ejemplos, y lo digo con conocimiento de causa, de defensores de derechos humanos que se han comprometido con lo más justo desde hace, pues eso, décadas. Vidulfo, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Víctor, a ti por darnos voz y por visibilizar temas tan complejos como los de aquí de la montaña de Guerrero. Vidulfo, la impunidad como un cáncer terrible en la región de la montaña y en Guerrero. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, Víctor, sí, lamentablemente, pues creo que Guerrero ha sido un pueblo avispado, ¿no? Ha sido un pueblo que no se deja, que a menudo fructifica la organización popular, las inconformidades sociales, hay protestas a menudo, pero también ha sido un pueblo que ha sumamente castigado por los cacicazgos, por las autoridades, por los caciques regionales, locales, que han esquilmado a la población, que han atropellado a los más pobres y que han violado los derechos humanos. Y que en ese intento el gobierno por acallar las voces de inconformidad a veces pues ha cometido graves violaciones a los derechos humanos y las cuales pues nunca han encontrado justicia. Entonces así nosotros podemos enumerar la masacre de los copreros, la masacre del 30 de diciembre, la masacre del 18 de mayo en Atoyac, 30 de diciembre, perdón, en Acapulco, copreros también el 30 de diciembre en Chilpancingo, copreros en Acapulco, 18 de mayo en Atoyac, Aguas Blancas en Coyuca de Benítez, El Charco, en la comunidad del mismo nombre del municipio de Ayutla, Ayotzinapa 2000,
2011 y Ayotzinapa 2014, ¿verdad? Por hablar, digamos, de algunas de estas masacres que han ocurrido, pero aunado a eso le sumamos nosotros el asesinato de defensores de derechos humanos, de activistas sociales, de líderes sociales. Y bueno, tenemos nosotros muchísimos defensores: Arturo Hernández Cardona, Ranferi Hernández Acevedo. Él fue asesinado con toda su familia, su esposa, su mamá y su chofer. Fue quemada su camioneta. Miguel Ángel Mesino, Rocío Mesino, Marcial Bautista, Eva Alarcón, y otros defensores. Podemos aquí seguir enumerando y la lista sería muy prolija de defensores que han sido asesinados. Y yo pudiera decirte que en ninguno de ellos ha habido justicia, Víctor. Todo ha sido impunidad. Hasta el día de hoy, por ejemplo, el caso de Ranferi está en la total impunidad. Las masacres que yo he enumerado, no conocemos ninguna en que haya habido justicia. En el caso de Aguas Blancas, nunca se pudo dilucidar. Fueron detenidos los policías, que de manera, autores materiales, digamos, que actuaron, y que había videos y que era imposible no procesarlos. Se les procesó, pero obtuvieron su libertad al cabo del tiempo. Y creo que lo máximo que se llegó es al director de gobernación de ese entonces, fue el funcionario del más alto nivel que se les sancionó, y fuera de ella nadie más. El gobernador en turno, o sea, es decir, no se supo, en el caso de Aguas Blancas, quién ordenó la masacre. Y en los demás ha sido lo mismo. Pero enumero Aguas Blancas porque digamos que Aguas Blancas fue donde se intentó procesar, donde se intentó hacer algunas acciones del Estado. Y ahora, por supuesto, el caso Ayotzinapa, ¿no? El caso Ayotzinapa tenemos también más de 100 detenidos. Hay algunas acciones que intentó hacer el gobierno federal, pero está empantanado. Hoy por hoy no sabemos qué es lo que pasó, dónde están los estudiantes. Las madres y padres siguen sufriendo la incertidumbre de no saber el paradero de sus hijos. Entonces, pues esa ha sido la impunidad, y no se diga, los pueblos indígenas viven en pobreza extrema, no hay vivienda, no hay salud, no hay educación. La discriminación sigue siendo muy fuerte en la región de la montaña, los pueblos indígenas y afromexicanos. Hay una asimetría de discriminación que ellos sufren respecto de la población mestiza. No pueden acceder a cargos políticos, no se les respeta su tierra, sus territorios, sus sistemas normativos. Las mujeres indígenas sufren la triple discriminación, y los órganos que procuran y administran justicia no llevan a cabo esa labor. Hay una negación de la justicia. En fin, todo este viacrucis tenemos que sufrir los pueblos indígenas y afromexicanos en Guerrero. Y bueno, ese es el panorama, lamentablemente, a los 30 años de Tlachinolan que nosotros vemos. Claro. Vidulfo, lamentablemente encontramos una presencia extendida como un cáncer del crimen organizado. Se ha impuesto lo que podemos considerar la ley de la violencia. ¿Qué tan grave es esta realidad y cómo repercute en la vida de las personas? Pues mira, lamentablemente es un tema grave, Víctor. Nosotros recordamos en los años 1990, 1980, cómo en las comunidades había una organización popular, había una organización. En 1990 incluso los grupos insurgentes tenían grupos guerrilleros que planteaban un cambio por otras vías, por la vía armada, digamos, tenían presencia. Y esa era la preocupación en ese momento del gobierno, ¿no? La preocupación eran los grupos guerrilleros que existían en Guerrero. Pero nosotros decimos, bueno, por lo menos en ese tiempo, esos grupos de insurgentes, esos grupos guerrilleros planteaban una esperanza a los pueblos, o sea, planteaban una alternativa, cohesionaban la organización comunitaria de esos grupos, daban una esperanza de un cambio, de un mañana mejor, y construían desde abajo
el tejido comunitario y construían desde abajo esa ruta para aspirar a un mundo mejor. Y no nos dimos cuenta, Víctor. Déjame decirte que en un abrir y cerrar de ojos, nosotros, cuando vimos ya los grupos delictivos estaban apoderados de esos espacios, ¿no? Que obviamente el Estado, el gobierno fue a partir de ir persiguiendo, de ir reprimiendo a estos grupos insurgentes, de ir reduciendo sus espacios, fue abriendo las puertas para que el crimen organizado entrara a las comunidades. Hoy en día, lamentablemente, salvo el espacio de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, que está desde por aquí de Tlapa hasta San Luis Acatlán, Ayutla de los Libres, cerca de Ometepec, Metlatono, algunas comunidades, digamos, estos territorios, Ayutla no tanto, porque ahí está un poco complicado, pero las comunidades indígenas más pegadas a San Luis Acatlán, digamos, hoy en día esos territorios, los territorios donde está la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, salvo ese, en los demás, el crimen organizado, los grupos delictivos se han apoderado de los espacios comunitarios, de la autoridad, ellos ejercen la ley, el comercio lo operan ellos, las formas de convivencia la dictan ellos, la autoridad la ejercen ellos también. Hay un vacío de poder. Los poderes públicos han sucumbido ante la delincuencia. Y creo que es funcional para ellos porque, bueno, hay alguien que resuelve los problemas ahí y de paso, pues, ¿cómo te diré? De paso se mina la organización popular. Entonces, las inconformidades sociales ya no tienen ocasión. Es más difícil ahora organizar en las comunidades porque está de por medio este actor delictivo. Entonces, tú ya no puedes subir a la sierra, a la Tierra Caliente, a la Costa Grande, a forjar la organización comunitaria, porque quienes están apoderados ahí son ellos, ¿no? Y lamentablemente en ese entramado delictivo participan autoridades, ¿no? Municipales, estatales, cuerpos de seguridad, presidentes municipales, regidores, tránsito. Entonces hoy tú vas a Tixla, pues en Tixla hay retenes de la policía municipal que te graban la placa, te piden la copia de tu credencial. Entonces tú ya no sabes si esa policía municipal vestida con uniforme, aparentemente dentro del marco legal, tú no sabes para quién está operando, si de verdad está haciendo una labor legal, una labor de protección ciudadana, o hace, como comúnmente en el argot delictivo se dice, labores de vigilancia y halconeo. Entonces, y eso está ocurriendo hoy en día. Entonces, esa es la realidad hoy en día que acontece en Guerrero. Y obviamente la violencia, cuando estos grupos delictivos disputan el territorio, cuando estos grupos delictivos disputan intereses en esos espacios, pues la violencia es brutal. Y quien viene pagando los platos rotos es la población indefensa, la población indígena, las mujeres, los niños. Hoy en día nosotros aquí en Guerrero, las semanas pasadas, Víctor, acabamos de padecer episodios sumamente graves, sumamente delicados, ¿no? Que debería despertar la preocupación en nuestro país, de las autoridades, pero lamentablemente nosotros vemos un desdén, ¿no? Pues se invisibiliza, como que eso, pues sí, eso es producto de la delincuencia organizada, es pleito entre ellos. Sin embargo, nosotros en Tres Palos, municipio de Acapulco, fuimos testigos del asesinato de una familia completa. Mira, te desgarra el corazón ver 2, 3 niños adolescentes tirados, perforados por las balas encima de sus madres, ¿no? O el caso de los indígenas de Chautipan que fueron desaparecidos, niños, mujeres, en medio de esta guerra sórdida entre los grupos delictivos y donde las autoridades también participan, porque los presidentes municipales son parte de los grupos delictivos, donde los policías también. Entonces, mira, así está y yo creo que mientras el gobierno no analice, no haga un análisis muy objetivo, este tema no se va a resolver. Así pueden mandar miles
de militares, pueden mandar miles de Guardia Nacional. Dime tú, ¿qué van a hacer con la policía de Tixla? ¿Qué van a hacer con la policía de Quechultenango, la policía municipal? Y todos los policías municipales que forman parte están en las nóminas. Incluso se habla, había 2 denuncias de los propios grupos delictivos de que la comandancia del 46 Batallón con sede en Cruz Grande decían que el comandante estaba operando para un grupo rival y que en Tecpan también operaba un comandante del batallón para un grupo rival. Y mira, Víctor, eso ya va a quedar así. Eso ya no va a meritar ni una investigación, porque lo dijo un bando de un grupo delictivo, no amerita una investigación. Ya va a quedar así. Ahora, si no hubiera pruebas, si no hubiera ejemplos fácticos de que esto sí ocurre, es decir, de que los militares sí sirven a la delincuencia organizada, sí se coluden con la delincuencia organizada, si no hubiera ejemplos, pues a lo mejor no sería necesario investigar a estos grupos, pero lo hay, lamentablemente. Claro. Y el caso Ayotzinapa nos muestra claramente, ¿verdad?, cómo el 27 Batallón estuvo al servicio de un grupo delictivo responsable de la desaparición de 43 y más de 500 personas en Iguala. Así Es un es. grupo delictivo que mataba y desaparecía, y un ejército, un batallón al servicio de este grupo delictivo. ¿En qué momento se encuentra ahora el caso Ayotzinapa y hay esperanzas de que esta investigación pueda seguir adelante? Mira, Víctor, pues ahorita el caso creo que está empantanado. Nosotros vemos que desde el año, digamos, haciendo un recorrido, la investigación inició bien, había buenos ánimos al inicio del sexenio del Andrés Manuel López Obrador. Se creó una comisión para la verdad y el acceso a la justicia. Quien la dirigía era un personaje pues con mucha fuerza, con mucha calidad moral, política. Me refiero al licenciado Alejandro Encinas, conocedor del tema, sensible con la demanda, y pues él sabía lo que hacía. Entonces sí tenía mucho peso, le daba mucha fuerza a la comisión. Yo creo que muy bien al principio. Omar Gómez al frente de una fiscalía, un hombre que también conoce el tema de desapariciones forzadas, de tratados internacionales. O sea, es una persona versada en el tema. Entonces avanzó la investigación, y se empezaron a dar resultados importantes dentro de la misma. Se empezó a establecer cómo operaba el grupo delictivo, cómo estaba conformado, cuáles eran sus operaciones y cómo ocurrió el caso de la desaparición de los 43. Pero hubo una cuestión muy importante, Víctor, ahí, que resulta que dentro de la estructura del grupo delictivo Guerreros Unidos, militares pertenecían a este grupo. Militares recibían dinero, militares facilitaban el trasiego de droga. Es decir, formaban parte de esta estructura de manera indirecta, de esta estructura criminal en Iguala. 1. 2. Al seguir escarbando en las investigaciones, se descubre que ellos tenían infiltrada la normal rural de Ayotzinapa y que el día de los hechos supieron cuántos venían, a dónde venían y a dónde iban. 3. También se establece que en el lugar de los hechos hay agentes de inteligencia militar en terreno dándole seguimiento momento a momento a los estudiantes, desde su llegada hasta su desaparición. Y otro elemento es que ellos, los militares me refiero, interceptaron llamadas telefónicas. Es decir, desde días previos, meses previos, ellos tenían intervenidas llamadas telefónicas de policías de Iguala y del grupo delictivo Guerreros Unidos. Escuchaban lo que ellos decían. Y este día 26 no fue la excepción. Entonces, este día 26 ellos oyeron comunicaciones de policías de Iguala, de líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos. Entonces, y esas conversaciones nos van a decir qué es lo que estaba pasando con los estudiantes, a dónde se los estaban llevando. Entonces, esos son, digamos, el involucramiento del ejército mexicano. Y por último, nosotros vamos a tener un testimonio. Aquí también no vamos a exagerar. Tenemos un testimonio
que ese testimonio dice que una patrulla militar detuvo a estudiantes y que los llevó al 27 Batallón de Infantería y fueron torturados. Muchos no resistieron la tortura y después fueron sacados de ahí y llevados a una colonia en Iguala, donde los mataron a todos. A todos. Vidulfo, se nos acaba el tiempo, pero yo insisto mucho, agradecerte mucho tu valor civil, agradecer mucho el trabajo de acompañamiento que has hecho pues con los padres de los 43 y también la labor que no has dejado de hacer allá en Tlachilolan, coordinando la acción jurídica de esta importante organización defensora de derechos humanos. Vidulfo, te mando un abrazo. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a hablar con Neil Arias. Ella es integrante del grupo de defensa de la organización Tlachinolan. Neil pues trabaja sobre todo con las mujeres, porque no hay duda de que estas violaciones a los derechos humanos que se dan de manera grave en la región de la montaña y en Guerrero tienen como sujetos a quienes por su condición son más vulnerables, y en muchas ocasiones esta vulnerabilidad pues corresponde a las mujeres. Neil, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por la labor que se hace allí en Tlachinolan. Sí, muchas gracias por el espacio, Víctor. Neil, yo quiero preguntarte sobre cuál es la condición de las mujeres allá en la región de la montaña y en Guerrero. Sabemos que, pues lamentablemente, las mujeres de la región de la montaña sufren lo que podemos considerar diferentes violaciones a los derechos humanos. Sufren también de una extrema condición de pobreza y también sufren de lo que podemos considerar resabios terribles de la cultura del machismo y del patriarcado. ¿Qué nos puedes decir, Neil? Sí, pues para empezar, como bien lo dices, las condiciones de las mujeres y las niñas indígenas aquí en la montaña de Guerrero, pues principalmente nosotros seguimos constatando y reiterando que pues sufren una triple discriminación por ser pobres, por ser mujeres y por ser indígenas. Las mujeres en la montaña pues viven en contextos de mucha pobreza, son mujeres que justo desde sus propias comunidades pues no cuentan con todo lo necesario, con los servicios, tienen que estar batallando dentro de sus comunidades porque hay lugares en donde la mujer hasta hoy en día pues tiene que acarrear el agua, se levanta desde muy temprano en la madrugada para poner su fogón, para realizar sus actividades y también hacer una jornada extenuante porque pues la mujer tiene que dedicarse al campo, al cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, como todas estas actividades que realiza, pues son enormes, ¿no? Entonces, estas jornadas, pues son las que de pronto, pues las hace más vulnerables cuando viven una situación complicada, ¿no? Entonces, cuando una mujer es víctima en las comunidades indígenas de algún tipo de delito, pues aquí la situación se recrudece aún de mayor medida, viven todo un viacrucis, principalmente cuando vienen ante una ciudad, ante una instancia judicial, por hablar su propia lengua, pues primeramente uno de los obstáculos tiene que ver con el tema pues de que hablan la lengua, entonces forzosamente necesitan de un perito intérprete. Si hay mujeres que son víctimas de algún delito, violencia, ya como lo decías, que en las mismas comunidades este sistema patriarcal que se impone, que son los hombres los que toman decisiones, que de pronto a ellas se les designan también trabajos comunitarios, al igual que a veces también se les imponen como estos castigos de que son mujeres o son viudas o son solteras o son divorciadas, también dentro de la comunidad les imponen estos castigos. Y cuando estamos hablando de mujeres que son víctimas de algún delito, cuando vienen a la ciudad para denunciar un hecho o que a sus mismas hijas dentro de las comunidades viven estas situaciones de violencia, de agresión sexual, porque justo esto es un grave problema, porque en las comunidades, si la mujer sale a trabajar al campo, pues de pronto deja a los hijos, a las hijas pequeñas, de pronto como se quedan solas, entonces pues hay vecinos o gente que se da cuenta que son niñas que están solas y se aprovechan de estas situaciones. Cuando ya las mujeres
se enteran de esto y quieren acudir ante una instancia, pues se enfrentan a muchos obstáculos. Ya decíamos, uno de ellos es el tema de la lengua, que necesariamente necesitan buscar un perito intérprete, y cuando van ante una instancia judicial, Ministerio Público o también ante una misma sindicatura municipal, pues es difícil hablar, entenderse, y de pronto también otro de los problemas que hay es que las niñas o una mujer que ha sido víctima de algún delito les cuesta mucho hablar, son mujeres que se quedan calladas, entonces el silencio para ellas implica que no es verdad, o sea, no les creen, como diciendo esto que tenemos, o sea, para que yo te pueda creer científicamente tengo que probarlo de muchas maneras, entonces eso es una de los primeros, de los graves problemas que hasta hoy en día sigue habiendo, porque pues no les creen a las niñas y a las mujeres cuando son víctimas de algún delito, y tiene razón, o sea, al no hablar, al quedarse calladas, es porque están en shock, porque vivieron un impacto, una situación grave, complicada, pues que no les facilita pues hablarlo, y aparte pues en sus comunidades a los problemas que se enfrentan de pronto, que también allá en las comunidades no hay escuelas, no hay maestros, no van todo el tiempo a la escuela estas niñas para poder aprender, pues entonces esos también son estos grandes problemas que hay para ellas, ¿no? Entonces, y otro de los problemas que tenemos es que ahorita con este nuevo sistema penal acusatorio, pues allá también las mujeres, pues forzosamente les dicen, traes abogado que te represente, o forzosamente tiene que haber un asesor jurídico. Pues si no tienen dinero, o sea, no pueden contratar a un abogado. Si les cuesta mucho salir de su comunidad, venir a Tlapa, tener dinero para pagar, entonces eso es un grave problema que tienen. Entonces ya al venir acá y decirles que tienen que tener abogado, pues también es un problema que ellas se enfrentan, ¿no? Entonces por eso en muchos de los casos lo que han hecho es que o no denuncian, o si vienen, desde el primer momento se llevan una grave impresión. ¿Por qué? Porque pues las autoridades, llámese mujeres u hombres que ocupan esos espacios dentro de instituciones, son personas que son carentes, son insensibles, no les dan el trato, la atención, las discriminan y también las revictimizan. Entonces, porque pues vienen de una comunidad indígena. Entonces, esto es un problema recurrente, o sea, no es algo que sigue pasando hasta hoy en día, pese a que pues ya están capacitando, porque aquí hablamos mucho nosotros el tema de la perspectiva de género, de la atención, la pertinencia cultural, que tienen que designarle peritos. Nosotros vemos que hay una deuda histórica, por ejemplo, en los casos de Inés y Valentina, ¿no? Que es un caso que llegó a la Corte Interamericana, que ya hubo una sentencia en donde se establecieron los parámetros para dar atención a casos de mujeres que son víctimas de algún tipo de delito, de violencia principalmente sexual. Entonces, ¿dónde tiene que haber mujeres, las que la atiendan, médicas, mujeres médicos, legistas, que examinen a las víctimas, un espacio digno? Pero si tú vas ante esas instituciones, de verdad, es una cosa impresionante, porque ni siquiera tienen sillas a donde van a sentar a las víctimas. Entonces, como estos son como uno de los problemas más recurrentes que tenemos. Y otro de los problemas, aquí nosotros donde estamos, que es la región de la montaña, solamente tenemos una ministerio público que es especializada para atender todos estos problemas graves de violación. Entonces, es una MP, hay dos auxiliares, pero siempre están con cargas laborales. O sea, si llega un asunto de violación de esos delitos que son graves, les dan agendas. Vas a tener que venir en 2 días, en 3 días, porque hoy no puedo, porque tengo audiencia. Y en otros casos, en donde sí se inician en ese momento, es tardado, o sea, hay mucha dilación para la atención de estos casos. ¿Y eso qué hace? Pues que las víctimas, los familiares, ya se desistan, ya no quieren continuar, porque saben que el hecho de venir ante una institución para denunciar un hecho, pues implica muchas cosas. Neil, yo te quisiera preguntar, lamentablemente hemos visto que han aumentado los casos de feminicidios en la región de la montaña, en Guerrero, y han aumentado también en otras regiones de Guerrero. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la situación?
tenemos un registro de 129 feminicidios que han ocurrido aquí en la montaña de Guerrero y principalmente son de mujeres indígenas en la región. Pero justo estas cifras no aparecen en estas plataformas o del Secretariado de Seguridad. ¿Por qué no aparecen? Porque pues estas carpetas de investigación las tienen archivadas aquí en la agencia del Ministerio Público del Foro Común que tenemos aquí en Tlapa, porque pues nadie las impulsa procesalmente, o sea, son de feminicidios que ocurren tanto aquí en Tlapa como en las comunidades, en donde para ellos es muy normal, o sea, el hecho de que maten a una mujer en una comunidad, y lo más grave de esto es que conforme ha pasado el tiempo, con más saña, con más brutalidad, con más salvajismo, han matado a mujeres y a niñas. Entonces, y esto, nosotros de los casos que hemos acompañado, tenemos ya 2 afortunadamente, en donde hemos logrado acreditar razones de género, porque esto es el grave problema. ¿Cómo es que en estos casos donde hay estos feminicidios, lo que te pide el Ministerio Público es que acredítame razones de género para que me digas que se trató de un feminicidio? Pero de pronto es tan evidente porque a las mujeres quienes las matan han sido sus parejas, son personas con quien han tenido una relación y hay antecedentes también de mucha violencia. A las mujeres las han matado, ¿por qué? Porque pues en los 2 casos que acompañamos, a una de ellas la mataron solo porque acudió ante el síndico municipal a pedirle al marido que le dé los gastos de alimentos de sus hijas de 5 y de 3 años, porque él ya la dejó, se fue con otra pareja, y entonces le dijo, pues si tienes dinero para tener mujer, pues entonces también cumple con la obligación de tus hijos. Entonces, y el otro caso también es porque el señor tomaba mucho y la señora le exigía que sí tome, pero pues también que cumpla con sus deberes. En estos casos, afortunadamente se logró acreditar razones de género, por eso es que ya tuvimos 2 condenas ahora, en el 2022 y ahora en el 2023 por feminicidio. Entonces, en estos, y justo no había, o sea, desde que en el 2010, diciembre del 2010, que aquí en Guerrero se tipificó el delito de feminicidio, no había habido ninguna condena por esos delitos. Por eso Y de las cosas más graves también es que hay protocolos que deben atenderse para estos casos de feminicidio. Pero ¿qué es lo que está pasando? En todos estos casos de los que ya hablamos, de los 129, cuando se acude al lugar para levantar los cuerpos de las víctimas, hay muchos problemas porque no se aplican los protocolos, se pierden muchos indicios, muchas evidencias, porque no hay un personal especializado que pueda atender estos casos. Lo hace cualquier ministerio público, no se aseguran con cadena de custodia. Entonces ahí desafortunadamente, y aparte de que no se aseguran, se archivan las carpetas, se pierden los indicios, y pues esto que genera pues mucha impunidad. Nosotros en este momento tenemos 7 órdenes de aprehensión que están vigentes por estos delitos de feminicidio de otras víctimas, pero nosotros vemos que no ha habido como voluntad política de parte de las instituciones para poder ejecutar estas órdenes de aprehensión de estas mujeres indígenas. Entonces, el problema de violencia aquí en las comunidades pues ha sido muy fuerte, porque desafortunadamente en los casos que nosotros hemos documentado y acompañado, pues son mujeres pues que tenían hijos, que tenían derecho a vivir, que nunca se imaginaron que las iban a matar, ¿no? Este último caso de una señora recientemente que ocurrió ahora en agosto, tenía 65 años, es una mujer pues que ayudaba a su hija, ella se daba cuenta de la violencia que vivía su hija, entonces pues ella aconsejaba a su hija, de pronto la encontraron muerta y le cortaron la cabeza, o sea, como mensajes claros de decir, tú, aunque veas que está pasando una situación aquí en la casa donde hay violencia, tú no tienes que decir nada. Entonces, de esa forma las callan, de esa forma mandan mensajes de impunidad y decir no hay que hacer nada,
por estos casos. Quiero agradecerles a ustedes el que hayan pues escuchado esta serie de entrevistas. También, a manera de conclusión, decirles que no hay duda de que la violencia que se padece en nuestro país tiene lamentablemente como un foco terrible, los tienen en la mira las personas involucradas en el crimen organizado, a las personas de los pueblos originarios. ¿Y por qué razón? Porque de alguna manera en los espacios que ocupan los pueblos originarios desde hace siglos verdaderamente se encuentran recursos naturales, se encuentra la dominación de los territorios, que es algo muy preciado. Hemos documentado también esta historia, una historia de resistencia cultural de la Organización de Derechos Humanos Tlachinolan, allá en la región de la montaña. Nos encontramos en la próxima ocasión, aquí por Capital 21.